Bueno, chicos, Mariano Rato. Voy a hablar de un tema importante de hablar. Tal vez difícil, incómodo, pero importante para hablar, que tiene que ver un poco con el suicidio, ¿sí? Sobre todo con lo que estamos viendo en las últimas semanas acá en Chacabuco. Nada, pérdidas repentinas que obviamente nos revuelan, ¿no? Nos hacen pensar, nos hacen reflexionar, nos generan preguntas, ¿no? Dudas, un montón de cosas. Por eso quería tocar un poco el tema. Sobre todo con lo que pasa en dos lugares, mejor dicho, lo que pasa en los lugares chicos, ¿sí? Como Chacabuco, en las localidades pequeñas donde el tema circula con mucha facilidad, ¿sí? Y también es muy fácil en algún punto llegar como o terminar cayendo como en cierto grado de morbo de hablar de algunas cosas que ahora voy a explicar por qué no está bueno mencionar. O bueno, también con lo que pasa con algunas figuras públicas, ¿sí? Cuando toman decisiones drásticas también, cómo esa información circula, bueno, nada, y termina siendo complejo. Y reforzar en todo momento, es un poco la idea de la charla de hoy, reforzar en todo momento la importancia de hablar, ¿sí? La importancia de hablar y la importancia de justamente de romper el silencio, ¿sí? Y de entender de que muchas veces lo que termina matando es el silencio. Voy a empezar hablando sobre los mitos que hay en relación a este tema, ¿sí? Primero bueno, nada, como para despejar algunas dudas. Hay un mito muy poderoso que tiene que ver con esta idea de que hablar del tema lo provoca, ¿sí? Pareciera que si hablamos del suicidio, le damos ideas a personas que están ahí, ¿no? Como en el medio, en el tintero, para que lleven a cabo esa acción. Y lo que se sabe que la medida preventiva más importante que tenemos hoy, justamente para prevenir el suicidio, para prevenir esta decisión drástica, tiene que ver con hablarlo justamente. En la medida en la que hablamos, le estamos dando la oportunidad a personas que justamente están ahí con algunos temas, con algunas vulnerabilidades, con algunas dificultades para hacerle frente a los problemas que transitan, le estamos dando la posibilidad de que puedan encontrar una vía, ¿sí? Una vía de solución, una vía de descarga, una vía de escape, de alternativa en algún punto. Entonces, el primer mito que quiero derribar tiene que ver con esto, con que hablar del suicidio salva. ¿Sí? Hay que hablar, tenemos que hablar de este tema. Es súper importante, a diferencia de lo que muchas veces se cree. Por otro lado, hay otro mito que tiene que ver con esta idea de que el que lo dice, ¿sí? El que dice que se va a matar, el que dice que Sí. se va a hacer daño, No se no lo mata. hace, no lo termina haciendo. Te corro un cachito. No lo Perdón. termina haciendo, ¿sí? Y en realidad eso también es un mito, ¿sí? Lo que sabemos es que las personas que consuman el acto, por lo general lo intentaron un montón de veces anteriormente, ¿sí? Con esto que quiero decir que a veces, de nuevo, entramos como en determinados prejuicios que tienen que ver con el tema, producto del desconocimiento, producto de un montón de factores, pero es importante reforzar y dejar claro esto, ¿sí? Que es un mito absoluto que el que lo dice No pareciera lo ser como que hace. al que amenaza no lo lleva El a que cabo, avisa, ¿sí? claro. Eso es absolutamente falso y lo marcan con mucha claridad las estadísticas, ¿sí? En la medida en la que sucede un acto, por lo general, las estadísticas marcan justamente de que hay un montón de intentos anteriores. ¿Y con esto qué quiero decir? Que todos los intentos anteriores, ¿sí? Que todas las veces que la persona hizo algo anteriormente y gracias a Dios o por diferentes circunstancias no lo consumó, a nosotros nos da la posibilidad de intervenir en cada una de esas instancias. ¿Sí? Entonces, si uno interpreta que porque amenaza o porque dice que va a hacer algo, ¿no? Y nosotros nos quedamos de brazos cruzados creyendo que eso no va a suceder, estamos en un tema. ¿Y vos creés realmente que el que tiene la intención, porque el que intenta varias veces, en algún momento lo va a lograr? Más allá de que pueda hablar o no pueda hablar. Porque también hay que tener en cuenta el entorno y cuánta contención ese entorno le puede dar, que a veces no tiene las herramientas, no es que no quiera. Total, claro. No, desde ya. Si se te suicida un tipo dentro del hospital, imagínate de ahí para afuera lo que puede pasar. El, quiero dejar en claro esto. El tema del suicidio es un tema súper complejo, ¿sí? Que es muy difícil como tratar de analizarlo así sacando una variable y solamente una variable y analizando determinadas circunstancias. Es un tema complejo que lleva a la persona a tomar la decisión por múltiples causas, ¿sí? ¿No es más irracional Bueno, depende, no tanto, no necesariamente. No. o como una obsesión? No. Muchas veces que la gente también, y este es otro de los mitos, la gente cree que es algo impulsivo y repentino. ¿Sí? Es como una cosa que de un momento para el otro uno se levanta y se le cruza por la cabeza y lleva a cabo ese acto. Y como es impulsivo, muchas veces la gente piensa que es inevitable también.
Pero no, muchas veces tiene que ver con mecanismos que se van, o con formas de pensar y con formas de proceder o de analizar la realidad que se van generando a lo largo del tiempo, ¿sí? En el transcurso de los días. Y de nuevo, esa es una posibilidad que nos da a nosotros también de intervenir. En la medida en la que no es repentino, en la inmensa mayoría de los casos, nosotros tenemos posibilidad de acción, ¿sí? Posibilidad de llevar a cabo Pero, algún tipo de... pero vos sabés también, aparte del entorno familiar, el entorno profesional, hoy por hoy, seamos realistas, no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a un psicólogo y pagar una terapia. Y yo creo que la cantidad que puede haber que te atiendan en un hospital es muy inferior a la cantidad de gente que lo necesita. Eso es cierto, pero de nuevo, si uno mira las estadísticas de las personas que están pasando por una circunstancia muy particular y tienen ideación suicida, ¿sí? No es un número inabarcable. Lo que sucede, ¿sí? Es que esas personas que lo consuman no tienen la contención tal cual vos decís de profesionales, del entorno, etcétera, y no se llega a tiempo. Pero la chance de llegar a tiempo está. Obviamente es un tema complejo, entonces no depende solamente justamente del entorno, no depende No, justamente y aparte si la persona no quiere ir a un psicólogo, total, por eso más desde que ya. vos lo lleve y lo siente, no sirve. Sí, pero no quiero dejar como entrever esta cosa de que, che, bueno, sucede porque no hay contención profesional o porque los hospitales están saturados. Tiene que ver con un fenómeno mucho más general y mucho más específico. ¿Sí? De nuevo, la estadística marca que es un número posible De de rescatar. de ofrecer ayuda. ¿Sí? Hay líneas de apoyo, esto lo quiero decir en varias oportunidades, hay líneas de apoyo que son súper importantes de 24 horas de atención para las Sí. personas que necesitan ayuda porque están pensando en hacerse daño o tienen una planificación, ¿sí? Para hacerse daño. 130, asterisco 135, también se puede llamar al 911 y ahí te derivan, que es un número que nos tiene como, que lo tenemos como mucho más familiarizado. 911 o 107, que es emergencias a nivel nacional, ahí uno puede llamar 107 y automáticamente te derivan. Vos me querías decir algo, Silvina. Sí, no, quería preguntarte, vamos a situarnos en adolescentes. ¿Cuál es la alarma, la primera alarma que nota como, no, tenés que notar como familia o entorno? Bueno, la adolescencia, yo lo hablé en varias oportunidades acá, plantea como ciertos desafíos particulares, Ujú. ¿sí? Porque uno dice, che, bueno, cuando la persona empieza como a aislarse, empieza como a tener algún tipo de conducta que no es esperable en función de cómo viene dándose su desarrollo normal, ¿no? Uno dice, che, bueno, esa es una señal de alarma. Lo que pasa es que también la adolescencia reviste la característica de que justamente se Claro. caracteriza por estas cuestiones súper cíclicas, súper cambiantes, donde los jóvenes toman como una posición muy rebelde y de mucho alejamiento respecto de sus padres, muy cercanos al grupo de pertenencia, donde en la mayoría de los casos se experimenta con sustancias y se prueban, y etcétera, un montón de cuestiones que a uno le podrían hacer sospechar, ¿sí? O dudar, con lo cual definitivamente reviste como ciertas características especiales. Pero de nuevo, ¿qué me parece importante con adolescentes o con adultos frente a la duda que uno puede tener como padre, como entorno, como profesional de la salud? Esto también me pasa a mí en el consultorio. Che, hay que escuchar y en caso de que amerite porque uno recibe algún tipo de señal de alarma, de alerta, uno tiene que preguntar directamente. Lo cual no quiere decir después que uno tenga que hacer algo específico, pero uno tiene que preguntar directamente, che, estoy preocupado por vos, no te escucho bien, no te siento bien, ¿sí? Quiero que me cuentes, ¿estás pensando en hacerte daño? ¿Pensaste en quitarte la vida? ¿Tenés ideación? ¿Tenés ideas de hacerte daño? ¿Tenés ideas de quitarte la vida de alguna manera? ¿Sí? ¿Lo planificaste? Uno que tiene que hacer con eso, bueno, primero de todo escuchar, estar atento, ¿sí? Había pensado en un ejemplo para que quede un poco más como claro lo que estaba tratando de decir. No sé, pensemos a lo mejor, no sé, en una chica de 17 años, ¿sí? Que de repente está terminando el colegio, no sabe muy bien qué hacer con su vida, le empezó a ir mal en las notas en el colegio, le empezó a ir mal, ¿sí? Y empieza a pensar, se piensa a sí misma como una carga. Entonces se dice, che, bueno, yo soy una carga, nadie notaría si no estoy, que también es un pensamiento bastante recurrente, bastante común en todos los seres humanos, me atrevo a decir, pero en los adolescentes en particular. Che, bueno, una amiga de esta chica, que podemos ponerle el nombre, no sé, Lucía, de 17 años, a la cual empezó a tener estas dificultades y empezó a pensar de esta manera, tiene una amiga que le dice, che, Lucía, no te noto bien, ¿pensaste en hacerte daño? ¿Sí? De alguna manera. Y Lucía le dice, sí, efectivamente, pensé en hacerme daño. ¿Qué hace esta amiga? Che, bueno, esta amiga primero escucha, contiene, se queda ahí,
Da intervención a la familia. Che, habla con la familia, habla con la maestra en el colegio, habla con algún adulto responsable. No juzga, no es que le dice, no le da un sermón de moral de che, bueno, la importancia de la vida y lo terrible que es, o lo mal que está hacerse daño de alguna manera. No hay que dar sermones ahí de ningún tipo, de ninguna característica. Sí escuchar de forma genuina, escuchar y estar presente. Sí, estamos como muy acostumbrados, ¿viste? Hoy la escucha es de medio segundo, un audio de WhatsApp que no puede durar más de un minuto porque si no es largo y no lo termino de escuchar. Escuchar, estar con una escucha activa, estar presente ahí, contener con su presencia, no dar sermones, dar intervención a un adulto mayor. El Sí, problema es que hoy no escuchamos. Estamos pensando que termine para contestar. A veces sin procesar lo que le está pasando a otro. total. Sí, Con el agravante de que cada uno tiene su mambo y a veces tampoco puede hacerse cargo de mambo ajeno. O no te das cuenta porque estás inmerso en tu bolonqui. totalmente. Sí. La decisión de no dejarla sola, volviendo al caso de esta chica Lucía de 17 años, la decisión de no dejarla sola es clave, ¿sí? Es súper importante romper el aislamiento cuando uno está pasando un momento de crisis, de bajón anímico, de no dejarla sola y de dar intervención. Eso marca la diferencia entre la vida y la muerte, posiblemente, ¿sí? Pensaba, un poco como para mechar con otros temas, pensaba en nada, en esta cuestión de la figura de los amigos y de la contención y del entorno, como vos recién decías, Negri. La figura del confidente, ¿sí? La figura del confidente que termina siendo una figura tan importante y que a veces uno piensa que el confidente tiene que tener un consultorio, ¿sí? O estar dentro de una iglesia o tener un título colgado en la pared. Y la verdad que el confidente puede ser tranquilamente un hermano, un amigo, un vecino, un Porque va por el docente. amor, no va tanto por la palabra en sí vacía. Total. Va por sentirte querido, escuchado, contenido, que eso es una emoción más que... Un confidente es aquella persona capaz de escucharnos, capaz de escucharnos con sabiduría, con amor, con empatía, tal cual lo que vos decís, ¿sí? Cuando alguien se anima a hablar, transforma por completo la realidad de las personas. Y eso me parece que es un mensaje súper importante, ¿sí? Cuando alguien se anima a hablar, y obviamente cuando alguien también se anima a escuchar, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La importancia de que estas dos cosas estén presentes cuando hay necesidad, cuando hay amor también, cuando hay un vínculo ahí que sostiene. Y eso me parece importante. Cuando hablamos, los psicólogos de esto lo sabemos con mucha claridad porque es nuestra herramienta de trabajo. Nosotros lo que hacemos básicamente es escuchar y pedirle a nuestros consultantes, a nuestros pacientes, que hablen, ¿sí? Cuando uno habla, las cargas, ¿sí? Las cargas que tenemos sobre nuestras espaldas, en algún punto se reparten, ¿sí? Y se suavizan. Y también lo que pasa cuando uno habla es que las ideas se ordenan en la cabeza. Y eso es súper importante, sobre todo en momentos críticos, ¿sí? A veces una palabra que no parece importante es la que te hace el clic Total, sí. para que vos puedas cambiar de... La mente, cuando uno habla, la mente respira, ¿sí? La mente vuelve a respirar. Es algo de nuevo, que da calma, que La da... mía está recontra oxigenada, entonces. ¿Hablas mucho, negra? ¿Qué te parece? Ricardo, ¿alguna pregunta? No, estaba escuchando ¿Viste? atentamente lo que sucede a veces que uno se pregunta, a través de un comportamiento anterior, si hay alguna forma la escucha está perfecto, porque eso es elemental y es gran verdad. Me quedó la definición última. Cuando uno habla, la mente se libera o algo así. Pero no es tan simple a veces abordar, porque muchas veces sucede que gente que tiene esas ideas no las transmite, o por lo menos no la deja entrever con son esas claras. características, Total. sino que las disimula Total. perfectamente. Me ha tocado de conocer gente adulta, no chicos, que tranquilamente va a hacer una con su familia, almuerza, todo muy bien, mejor que nunca, y después toma una decisión que sí, estaba perfecto si estuvo charlando conmigo, estuvimos charlando hace media hora. Sí, hay momentos... Digo, te había preguntado vos si había algún indicio, no sé Claro. si hay alguna forma. A ver, hay cosas que tienen que hacernos Sí. encender una alarma, ¿sí? Y esto está claro, no sé. Actitudes muy ligadas como a las despedidas, a los cierres de ciclos, regalar cosas, cerrar redes sociales, cerrar cuentas. Claro, eso sí, ¿No? sí. Digo, como que definitivamente hay... Pero me quedé pensando, Ricardo, un poco en lo que vos decías.
La verdad que sí, muchas veces estamos con la dificultad o con el obstáculo de que la persona que está pasando por esta situación no se abre, producto justamente de la crisis, de la situación particular emocional en la que se encuentra atravesando. Pero no, también es cierto que muchas veces nosotros como entorno, por el prejuicio, no nos animamos a preguntar directamente y explícitamente. ¿Por qué? Porque bueno, el otro tampoco te la hace fácil, ¿no? Hay ahí como una especie de resistencia, producto del mismo circuito o del mismo encerramiento en el que la persona se encuentra cuando está pasando por una situación de malestar emocional. Pero de nuevo, esa variable, si en algún punto no la controlamos, la que sí controlamos es la de decir, che, pará, yo acá tengo que preguntar, incluso por más que sea incómodo, por más que no tenga lugar, por más que sienta que no tengo demasiado cabida, che, yo acá tengo que hacer esta pregunta, que es incómoda, pero que puede ser disruptiva. No, yo te escuchaba atentamente cuando empezaste, pero no es tan fácil para alguien, si claro. te toca con algún familiar, una persona llegada, hacer una pregunta, porque es muy fuerte. Te dice, cualquiera que te escuche dice, sos una bestia, ¿cómo le vas a preguntar esa No, cosa? bueno, Ricardo, yo prefiero que me digan que soy una bestia y no lamentarme después por haberme quedado con alguna No, pregunta pero por eso te digo, a medias. te escuchaba con atención porque lo estás diciendo profesionalmente. Hay que preguntar, incluso cuando te... Lo último que se le ocurriría es ser tan brusco en hacer una pregunta de esa característica. Aparte Sí, pero hay muchos... formas también. No, No, no. hay formas. Pero escúchame, Pero también... lo lleva a reaccionar si vos decís una forma, si le Está- decís una forma suave. Claro, Pero de ¿cómo le cualquier, pones? perdóname, Ceci, Sí. de cualquier manera, la persona, se lo diga de la manera que se lo digas, sabe que alguien está preocupado está atento. y que alguien puede ayudarlo. Más allá que en el momento se fastidie. Que nos pasa con el suicidio como tantas cosas Con en la tantas vida. cosas, claro. Que te opinen, va a decir que sabes, vos no te metas. Claro, normalmente Pero eso, el el padre bichito hijo... sigue funcionando, ¿no? Claro, claro. Por ahí te abre el ojo a lo mejor. Puede ser. Claro. Total. Bueno, también tiene que ver, porque vos decís el entorno. A ver, los papás con el tema adolescentes es todo un tema. Así corras el tema suicidio, el tema nomás de preguntarle por qué llegaste a esta hora o cómo vas en la escuela, los incomoda totalmente. Imagínate en una situación de preguntarle, a ver, ¿cómo te sentís? Arrancamos por ahí. Y también en una sociedad que no tienen cabida, no tienen horizonte. Ujú. O sea, es como que se mezclan varias cosas. No, el tema definitivamente es complejo y de nuevo ser padres y sobre todo es complejo el tema que estamos tratando Claro. hoy. Mucho más complejo todavía cuando se trata de adolescentes, mucho más complejo todavía cuando se trata de nuestros hijos adolescentes. No, porque bueno, sí, nada, es como la sociedad cambió de forma tal de que ya no tenemos tiempo, no hay charlas, no hay oportunidad de esto, de que Si no no haya... te podés replantear vos mismo lo que te está pasando, imagínate cómo va a contener un pibe. Pero vuelvo sobre el Porque mismo ese es el punto tema. que recién hacía mención Ricardo. Che, tenemos que preguntar. Los psicólogos, los psiquiatras, los profesionales de la salud, esto lo tenemos como bastante aceitado y no nos incomoda demasiado porque medio que tenemos como la impunidad de decir lo que se nos pasa por la cabeza en algún punto, hacer la pregunta que se nos cruce por la cabeza. Pero de nuevo, a veces ahí lo que aparece es el prejuicio que nosotros tenemos de, che, ¿cómo vamos a quedar? ¿O será desubicado? ¿O cuál será la represalia producto de haber hecho esa pregunta? Claro. Pero uno lo que tiene que valorar ahí es, che, bueno, si uno llega a la idea de que algo puede estar mal al punto de que la persona se haga daño de cierto modo o tenga determinados pensamientos que pueden atentar contra su vida, y bueno, si yo tengo esa carga ahí, prefiero definitivamente que me insulte, ¿sí? O que me diga que estoy loco antes de quedarme yo callado, ¿sí? Digo, algo ahí tiene ¿Y que... cuánto lo hacemos por nosotros mismos para no quedarnos culposos? Bueno, si es el caso y eso ayuda para salvar una vida, sí, no te quedes con la culpa, abrí la boca, hacé la pregunta que tengas que hacer y ya. Ante la duda, sí, no me parece algo que sea... Sí, seguramente hay mucha gente que lo hace para no quedarse con... Claro, para no decir yo no hice nada, me daba cuenta y no hice nada. Es más problema mío que del otro, en definitiva. Lo que pasa es que es tan finita esa línea. A ver, yo hablo más que todo lo que hemos vivido acá en Chacabuco, el tema de chicos, adolescentes. Es tan finita esa línea que tu hijo termina, vos por ahí te haces todo ese bocho, Mariano. Y lo ves mal, papá, bueno, toda la historia, pero ni por la cabeza, vos te haces todo un mambo en la cabeza como papá o como mamá, no se puede suicidar, no puede tomar una determinación drástica, papá, y por ahí el chico no está pasando por eso y te metés en otro despiole más como papá. No, pero ¿por qué en otro despiole? Y porque normalmente el adolescente, viste, Sí, ¿tenés dudas? la frenada te la pega por una pavada. Seguro, eso sí, desde ya. O sea, te van a confrontás que por ahí con un tema que está pasando el chico y no tiene en su cabeza un suicidio.
¿Me Pero entendés vos que que me te decís digo? que por confrontar ese tema, le metés ese tema en la cabeza. Y no sé, qué sé yo. Mm, Los mm. adolescentes hoy, viste que tienen una cabeza totalmente distinta a generaciones anteriores. No, Antes el límite era otro. Hoy los papás hasta miedo tienen de tomar determinadas decisiones. Se Eh, invirtió el rol. exactamente, Antes le teníamos lo que exactamente. no, obvio que es ¿Viste? complejo ser Es padre, poner súper. límites, Aparte hay llevar. otra cuestión de una gran hipocresía. Porque si vos hablas de salud, muchas veces te encontrás que desde la salud no tenés respuesta. Yo conozco casos de donde el que tiene que estar, llámame mañana. No, te necesito ya, no Claro, mañana. claro. Porque no está de guardia, porque H, porque B. Y eso también entra en juego. Y sí, estamos pasando un difícil. Porque vos necesitas ayuda en un lugar de salud, la necesitas ya, Sí, no total. mañana a la mañana. Hoy a las 11 de la noche. Sí. También digo, che, si uno se acerca a cualquier sala que esté abierta o al hospital, alguien hay que te pueda ayudar. ¿Sí? Porque si no, no, dejamos como la idea de Ah, que sí, claro. el obstáculo, la burocracia que existe, que no te lo niego y qué sé yo, y las Obvio. cosas que son perfectibles de que hacen que uno no pueda acceder. Che, el hospital, cualquier salita, los números que acabo de decir, 107, 911, 300, 134, números están disponibles todo el tiempo y si uno lo necesita tiene que ir sin dudar. Y si uno cree que hay un familiar, un ser querido, un ser cercano que está pasando por esta situación, tiene que ir a acercarse, llamar y ejecutar eso. Todo es factible de mejora, pero entre eso que es deficiente y la nada hay un abismo Claro, gigantesco. claro. ¿Sí? Y un poco lo que decía Ceci, sí, definitivamente hablar con los chicos es terriblemente difícil, hoy más que nunca. Claro. Poner límites desde ya, los padres no saben, no sabemos cómo comunicarnos, es toda una generación, bueno, nada, lo que siempre pasó a lo largo de la historia, las generaciones son como muy nuevas, son muy, se diferencian mucho de las generaciones de los padres, Lo de que las pasa edades es de que los padres. también la tecnología nos quemó la cabeza, porque mis hijos salían y venían. Hoy tenés un celular y cada 5 minutos querés saber dónde están, qué están haciendo. Te genera una locura, te genera una ansiedad, te genera miedo más el bombardeo externo de todo lo que pasa. Y a lo mejor el chico está en la casa de un amigo y no le dan pelota al teléfono, no porque Seguro. estén haciendo nada malo. Pero bueno, si uno tiene dudas sobre y está pasando por una situación particular con un ser querido, con un ser cercano, y tiene dudas significativas al punto de pensar que algo malo podría pasar, tiene que preguntar. Es así, así de sencillo, así lo planteo yo, incluso frente a la dificultad o incluso frente al prejuicio de que esa persona va a poder tener esa idea en la cabeza que antes no la tenía. Che, si no la tenía, no la va a seguir teniendo y algo de eso va a decaer, pero uno no puede quedarse sin hacer una pregunta que a lo mejor es clave, que a lo mejor es clave no, que muchas veces es clave y termina marcando la diferencia entre, bueno, entre la vida y la muerte, ¿sí? La escuela también es un refugio. Lo que pasa que a veces, si un chico tiene confianza con una maestra o con alguien para contarle lo que le está pasando, hay que ver si después en la casa tienen eco, porque por ahí llaman a los padres y los padres te dicen, Total. no, no pasa Ujú. nada. O sea, por ahí hay recursos que no son escuchados. Total, sí. Che, yo quiero terminar con una cosita que también me parece que es importante ahora para explicar un poco lo que está pasando, lo que suele pasar y lo que está pasando acá en particular, pero lo que suele pasar sobre todo en los lugares chicos, ¿sí? Que sucede, se genera como una especie de efecto contagio, ¿sí? Que esto pasó a lo largo de se Sí, sabe que está Sí, estudiado y que es algo que es un fenómeno, por eso es tan importante la prevención, por eso yo hoy, en vez de estar hablando de algún tema que a lo mejor me resultaría mucho más interesante, más atrapante y que sería mucho más divertido para nosotros, estoy hablando de esto, porque se sabe que la prevención es clave y poder hablar de estas cuestiones cuando pasan estas circunstancias es determinante, ¿sí? ¿Por qué? Un poco por lo que decía antes del efecto contagio, que para decirlo muy resumidamente, lo que viene a hacer es como a habilitar, ¿sí? Cuando uno ve que otra persona lo pudo hacer, primero normaliza la experiencia, lo cual es complicado porque uno cree que ahí hay una solución, cuando en realidad no la hay. Lo que sí hay es una especie de atajo muy rápido, ¿sí? Respecto de la idea de dejar de sufrir. Las personas que tienen ideación suicida, yo esto lo conté en algún momento acá en el programa, tienen una idea que cuando empieza a aparecer en la mente genera alivio. No soluciona el problema, pero sí genera alivio. Y yo la vez pasada decía, che, bueno, ¿vieron cuando uno tiene como, cuando uno se le viene a la mente como cierta verdad?
y uno empieza como a, nada, como a empezar a vivir con esa verdad y esa verdad se vuelve tan contundente que es difícil, es como una especie de aprendizaje. Pareciera que con la ideación suicida pasa algo parecido, hay como cierta, esa verdad como que se instaura en la cabeza y es muy difícil de romperla cuando uno no habla. Por eso es tan importante hablar, porque es una forma de flexibilizar esa verdad. Y uno empieza como a asimilar un montón de cuestiones de la realidad que vienen a corroborar que uno tiene que llevar a cabo la acción que tiene en la mente. Y al mismo tiempo, cuando tiene esa idea en la mente, Como una obsesión. genera alivio. Sí, se habla en psicología, en psiquiatría, se habla de evitación experiencial. ¿Sí? Cuando uno tiene una experiencia que le genera mucho sufrimiento, la evita de cierto modo. Pareciera que la ideación suicida, la idea de desaparecer, de dejar de existir, genera alivio. ¿Cómo se combate eso? Hablándolo, porque hablar también genera alivio. Hablar con un amigo, con un confidente, como decía hace un rato, ¿sí? Con alguien que tengamos cercanos, poder escribirlo, poder enunciarlo de alguna manera, ordenar esa mente que muchas veces está revoltosa producto de las circunstancias emocionales por las que estamos atravesando, ¿sí? Hablar y escuchar, ¿sí? Es como algo que parece demasiado simple, ¿sí? Es una acción que parece bastante simple, pero puede cambiar el día o puede cambiar la vida entera de una persona. Bueno, qué tema, ¿eh? Temón. Sí, sí. ¿Eh? Sí, Bueno. hay gente que hace catarsis momentánea, ¿viste? Y Claro. esto no cambia. ¿Escuchaste? En esta cuestión, ¿sí? Si la catarsis momentánea es la diferencia entre hacerse daño y no hacerse daño, sí, que no cambia, pero que esa catarsis sirva para no, justamente para Para aliviar. para aliviar esa idea, para flexibilizar esa idea o para descartarla, sí. Bueno, muy bien, 11:40 minutos, Mariano Rato con un tema importantísimo. Un minuto y volvemos. Vamos.